Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Ya estamos a jueves 19 de junio. ¿Qué hacemos los jueves en este podcast? Bueno, pues ya seguro que te lo sabes. Hablamos de todas esas habilidades que tiene que atesorar alguien para ser un gran emprendedor, un gran guerrillero del emprendimiento. Y bueno, pues aquí hemos empezado a hablar, por ejemplo, del liderazgo y ahora estamos con todas estas técnicas de negociación, algo fundamental que debemos adquirir si queremos tener éxito en nuestra vida profesional, pero ojo, también en nuestra vida personal. Esto de negociar es un continuo, estamos todo el día negociando y hoy pues vamos a seguir con esas negociaciones por opciones que, bueno, pues llegamos al último capítulo, este es el tercero y con esto terminaremos las negociaciones por opciones. ¿Y dónde nos quedamos la semana pasada? Pues tenemos que hablar de esas negociaciones en la historia. Y después, pues anécdotas y curiosidades. Hoy tenemos, pues es una parte más light. La semana pasada estuvimos viendo esas variantes que tenía este tipo de negociación. Y bueno, pues con esta negociación en la historia y con las anécdotas y curiosidades terminamos esta negociación. Así que si te parece bien y sin más, pues vamos a empezar con las negociaciones por opciones en la historia. Y bueno, esto lo hacemos habitualmente pues para darte cierta referencia histórica, ¿no? Por ejemplo, los acuerdos de Camp David, que salen muchísimo aquí, 1978, y es que durante la negociación entre Egipto e Israel, el presidente Jimmy Carter pues propuso múltiples escenarios y combinaciones para lograr, bueno, pues que ambas partes aceptaran ese acuerdo. Esto, como ves, es un ejemplo claro de esa negociación basada en opciones, donde ninguna de las posiciones iniciales era aceptable, pero sí lo fue una tercera opción, o cuarta, o quinta, o sexta, híbrida, ¿no? Que al final tenía un poco de cada una de ellas. Por ejemplo, otra en la historia fue las fusiones empresariales como Disney y Pixar, ¿no? Y bueno, pues es que antes de concretar esa fusión, pues ambas compañías exploraron diferentes configuraciones posibles. Pues por ejemplo, el tema de las alianzas temporales o simplemente acuerdos de distribución, una integración parcial, una integración total. Al analizar múltiples opciones, pues encontraron una fórmula que permitió mantener la autonomía creativa de Pixar y aprovechar la infraestructura de Disney. Bueno, pues como veis, otra negociación por opciones en la historia. También tenemos que hablar del Acuerdo de París sobre el Clima 2015, que del que también hemos hablado mucho en esta sección. Y es que esos países participantes generaron pues una enorme cantidad de opciones para finalmente pues poder abordar esa reducción de emisiones. Financiación, responsabilidades diferenciadas, mecanismos de verificación. Bueno, pues la capacidad para poder ofrecer opciones flexibles pues fue fundamental, fue esencial para que más de 190 países firmaran ese acuerdo. Así que, como veis, en la historia hemos tenido este tipo de negociación en múltiples ocasiones y, bueno, pues eso nos ha llevado a conseguir nuestros objetivos o los objetivos de esas negociaciones en muchos de esos casos.
Vamos a ir ahora con las anécdotas y curiosidades de esta técnica, que también pues, son realmente interesantes para entender pues cómo funciona este sistema de negociación. Vamos a traer una recopilación de anécdotas, de curiosidades sobre esta negociación, como te decía, basada en opciones, que al final es una de las técnicas más creativas, más versátiles que tenemos que tener en ese arsenal negociador de los emprendedores de guerrilla. Primero, vamos a hablar del sombrero de Edward de Bono y la reunión que no llegaba a nada. Bueno, pues es una famosa reunión de una multinacional tecnológica en los años 90, que los directivos estaban estancados en una decisión sobre el lanzamiento de un producto. El conflicto era que solo tenían dos posturas enfrentadas. Una era lanzarlo ya y otro era esperar al desarrollo completo. Bueno, pues fue entonces cuando un consultor formado en este pensamiento lateral, Edward de Bono, propuso generar al menos 5 escenarios diferentes de lanzamiento. Bueno, pues esta lluvia de opciones desbloqueó la conversación y permitió elegir una solución híbrida, lanzar una versión limitada a un grupo de pruebas, lo que luego se convirtió en un modelo de negocio pionero, el Early Access, todos esos beta testers, ¿no? de aplicaciones, de productos, de servicios. Otra anécdota fue, pues eso, negociar con opciones para ganar el oro olímpico. Y es que en los Juegos Olímpicos del 2008, el equipo de gimnasia artística de Estados Unidos logró un acuerdo sin precedentes con el comité técnico para realizar una coreografía alternativa. La clave fue ofrecer 3 propuestas creativas con el mismo nivel técnico, pero diferentes en estilo. La que fue aceptada rompió esquemas y permitió una rutina más adaptada a sus puntos fuertes. Ganaron oro y revolucionaron esa presentación artística en los años siguientes. Así que, como veis, un éxito total y absoluto. También tenemos el Tratado de Paz por Opciones. Se considera que los acuerdos de Oslo entre Israel y Palestina en 1993, pues uno de los elementos clave fue que ambas partes aceptaron negociar múltiples opciones simultáneamente para conseguir avanzar en puntos no conflictivos mientras diferían los más complejos. Bueno, pues este enfoque evitó que un único punto estancara el proceso y permitió crear un acuerdo marco que fue histórico, aunque bueno, posteriormente no llegara a materializarse de manera completa, pero consiguió su objetivo, la negociación. También tenemos la startup que vendía un solo producto con 5 precios diferentes. Tú fíjate. Bueno, pues esta es una curiosa anécdota, es la de Dollar Safe Club, cuando en su fase inicial de pruebas pues ofrecieron exactamente el mismo servicio de afeitado con 5 opciones de precio y bueno, paquetes distintos. Todo con nombres pomposos, ¿no? Extravagantes, como el magnate, el camarada, el antihéroe. Bueno, las diferencias eran estéticas, simbólicas, pero el experimento permitió segmentar el mercado y descubrir qué valoraban realmente los clientes. La idea se basaba en la negociación perceptiva, basada en opciones y aplicada al marketing. También podemos hablar del vino o viñedo, ¿no? El dilema francés con solución creativa. Y es que en una transacción histórica en Burdeos, un inversor extranjero, quería comprar una prestigiosa bodega, pero la familia propietaria se negaba a perder la marca y, bueno, pues la solución fue ofrecer 3 opciones. Compra del terreno sin marca, licencia compartida de marca durante 10 años o sociedad temporada con recompra futura. La tercera opción, que nadie había considerado antes, pues fue aceptada y bueno, dio lugar a una de las fusiones más singulares
de la historia vitivinícola francesa, ¿vale? O sea que fijaros qué importante. Vamos a ir ya con nuestro sponsor de hoy y bueno, pues para mí es importante que hoy que es jueves y que estamos con estas habilidades que tiene que atesorar todo guerrillero del emprendimiento, pues podamos hablar de un libro como este, que es Aprende a ser un líder, una de esas habilidades que tienen que conseguir los guerrilleros del emprendimiento. Es un libro en el que vas a poder encontrar las principales formas de liderazgo y conociéndolas, pues vas a poder aplicarlas, ¿no? Hablamos del liderazgo autocrático, del democrático, del transformacional, transaccional, laissez-faire, carismático, situacional, servicial, paternalista por competencias, auténtico, burocrático, visionario, coach, estratégico, relacional, cruzado, de equipo, moral. Bueno, pues son la selección que hemos hecho y están aquí perfectamente descritos con una pequeña introducción, una definición, otra manera de llamarlos, orígenes en la historia, principales características, ventajas e inconvenientes, las situaciones más propicias para aplicar este tipo de liderazgo, pasos para ponerlo en marcha, ejemplos en la historia y bueno, pues una pequeña conclusión. Esto de cada tipo de negociación en este libro, menos de 10 euros. Y lo puedes encontrar en las principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Bueno, pues vamos a ir con su sponsor y después volvemos y te cuento alguna cosita más. Ya sabes, aprende a ser un líder, las distintas formas de liderazgo para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento. ¿Quieres convertirte en un líder capaz de inspirar y motivar a tu equipo? Este libro es para ti. Guía Burros, Aprende a ser un líder, de Borja Pascual, es la herramienta esencial para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento que desean desarrollar habilidades de liderazgo efectivas. En un mundo de constantes desafíos, el liderazgo es una habilidad crucial. Este libro te guiará a través de las distintas formas de liderazgo, desde el autocrático hasta el transformacional, pasando por el liderazgo situacional y el carismático. Aprenderás cómo inspirar, motivar y crear un ambiente en el que todos trabajen hacia un objetivo común. ¿Por qué es esencial aprender a ser un buen líder? Porque un liderazgo efectivo puede ser el factor determinante en el éxito o el fracaso de un proyecto. Este libro te enseñará a desarrollar una visión clara, a comunicarte de manera efectiva y a tomar decisiones informadas. Con Guía Burros, Aprende a ser un líder, descubrirás las características que definen a un gran líder, como la empatía, la integridad y la capacidad de delegación. A través de las experiencias y enseñanzas de Borja Pascual, aprenderás a enfrentar desafíos y a convertir tus fracasos en oportunidades de crecimiento. El liderazgo es una de las habilidades más valiosas que debe atesorar un guerrillero del emprendimiento. Este libro no solo te proporcionará las herramientas necesarias para liderar con éxito, sino que también te preparará para navegar por los altibajos del emprendimiento con confianza y determinación. No esperes más para transformar tu potencial de liderazgo. Adquiere Guía Burros, Aprende a ser un líder y comienza tu viaje hacia el éxito hoy mismo. Lo puedes encontrar en las mejores librerías y las principales plataformas online. El éxito está en tus manos. Bueno, ya estamos de vuelta con este Guía Burros, Aprende a ser un líder. Como te he dicho, menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online y por supuesto en borjapascual.org. borjapascual.org es nuestro e-commerce, nos ayuda a monetizar, por ejemplo, la generación de este contenido, ahora que estamos con esto de la negociación. Y bueno, pues dentro de nuestra página web, en borjapascual.org, vas a poder encontrar pues una amplia oferta formativa. Hablamos de emprendimiento y dentro del emprendimiento tenemos diferentes familias, como pueda ser Entrena tu éxito, que aquí en el podcast lo tratamos los lunes, donde vas a encontrar libros, cursos, talleres, eventos relacionados con esa preparación de la mente para conseguir el éxito y para poder aprovechar esas oportunidades que seguro nos van a llegar. Pero también tenemos toda la parte de emprendimiento de guerrilla, con ese arsenal digital que tenemos que ir acumulando, conociendo, sabiendo cuándo emplear. Nos va a permitir competir con esas grandes empresas, con esas grandes agencias que tienen presupuestos ilimitados. Y nosotros como guerrilleros del emprendimiento, pues los tenemos esos presupuestos muy justos. También vamos a hablar de todas estas habilidades, como en el caso del liderazgo, que tienen que acaparar los guerrilleros.
Vamos a hablar de aprendimiento, aprender a emprender. ¿Por qué? Pues porque tenemos que saber las formas jurídicas, los modelos de negocio, tenemos que saber cómo gestionar laboralmente nuestro negocio, cómo facturar. Bueno, pues vas a encontrar muchísima formación en estos ámbitos del emprendimiento. Y luego tenemos otros ámbitos como las píldoras del emprendimiento, que son esas historias de emprendimiento que te van a ayudar a, bueno, pues a obtener experiencias y tal vez no caer en los errores que caímos los que no tuvimos esa oportunidad y aprender de ellos sin tener que caer. Y también tenemos otras secciones, por ejemplo, como la parte de cultura financiera, en la que, bueno, pues estamos hablando de cómo conseguir esa libertad financiera y poco a poco pues iremos tratando las diferentes columnas, los héroes y los villanos de todo esto de la financiación, de la economía familiar y de esa libertad financiera. Bueno, pues te recomiendo que entres en borjapascual.org y que, bueno, pues veas todo eso que te podemos ofrecer. Y bueno, pues si alguno te convence, pues que sepas que si te llevas 2 libros ya no hay gastos de envío, si te llevas 3 te regalamos un cuarto libro y si te llevas 4 libros te regalamos un curso valorado en 69 euros. Así que vámonos ya con esa sexta anécdota en esto de la negociación por opciones, la curiosa táctica de múltiples opciones irracionales. Y es que esto es un negociador senior de la ONU que comentó en una entrevista que en algunas negociaciones conflictivas, para rebajar la tensión entre las partes enfrentadas, pues él solía introducir una opción completamente absurda o incluso cómica entre esas propuestas formales. Bueno, pues esto solía distender el ambiente, provocaba sonrisas y desbloqueaba esa rigidez psicológica de las partes. A veces la opción absurdo incluso servía como base para una idea intermedia más realista. Esta me parece una buena técnica de esta negociación por opciones. También la galería de arte y las opciones en Canvas, pues una pequeña galería de arte en Madrid, comenzó a experimentar con negociaciones personalizadas para adquirir obras y bueno, pues en lugar de un precio cerrado ofrecían 3 paquetes con distintos niveles de pago, beneficios y reconocimientos para el comprador. Bueno, pues uno de ellos incluía la posibilidad de asistir a cenas privadas con el artista y hemos de decir que esta fórmula basada en esas opciones no solo generó ventas, sino que convirtió la compra en una experiencia relacional y emocional muy interesante y novedosa dentro del sector del arte. También podemos hablar cuando IBM ofreció opciones al Pentágono. Y es que durante una negociación tecnológica entre IBM y el Pentágono, los ingenieros de IBM presentaron no una, sino 7 configuraciones posibles del sistema informático. Cada una, bueno, pues con niveles distintos de seguridad, de escalabilidad y, por supuesto, de coste. Bueno, pues lejos de ralentizar las negociaciones, esto aceleró la toma de decisiones al mostrar de una forma muy clara los pros y los contras de cada uno. Finalmente, el Pentágono eligió una combinación inédita que se integró con sus sistemas existentes con un gran éxito. Así que quédate con eso. También te puedo hablar del experimento de Harvard con los estudiantes de un MBA. Y es que la Harvard Business School se realizó un experimento donde un grupo debía negociar con una única propuesta, que era A o B, y otro grupo tenía que generar 5 opciones viables antes de negociar. Bueno, pues los resultados fueron muy claros. El segundo grupo logró mejores acuerdos, logró mayor satisfacción entre las partes y menos conflictos. Y es que el estudio se convirtió en uno de los pilares del enfoque de esa negociación creativa, porque al final esto de la negociación por opciones no deja de ser una negociación creativa. También las cláusulas ocultas que desbloquearon un contrato millonario. Y es que en una negociación entre una editorial y una gran superficie de distribución, el acuerdo estaba bloqueado por un desacuerdo
sobre esos márgenes. Bueno, pues finalmente la editorial introdujo una opción con cláusulas reversibles que decía que si en 6 meses no se alcanzaba cierto umbral de ventas, pues los márgenes cambiarían automáticamente. Esa opción de ajuste futuro pues fue la clave para cerrar el contrato y hoy es considerada como un ejemplo clásico de las negociaciones por opciones condicionadas, que si recordáis pues era una de esas variantes que vimos, me parece que fue la semana pasada. Bueno, pues para terminar con esto de las negociaciones basadas en opciones, bueno, pues ya sabéis que al final consiste en generar múltiples opciones para que sean consideradas. Y bueno, pues esa negociación basada en opciones, como te decía, es generar múltiples opciones para ser consideradas no solo como una técnica útil, que lo es, sino como una filosofía de resolución de conflictos basada en la creatividad, el respeto y la flexibilidad. Y es que en lugar de empujar por una única posibilidad, una única solución, se abre el abanico y se construyen acuerdos a medida. Y es que en un mundo en el que cada vez más interdependencias hay, donde los problemas son más complejos, son con mayores dimensiones y bueno, pues esa capacidad para generar opciones no es solo una ventaja, sino es una necesidad estratégica. Hablamos de política, hablamos de la empresa, hablamos de la vida cotidiana. Saber negociar desde las opciones es una herramienta esencial para ese éxito sostenible. Y hasta aquí vamos a llegar con esta negociación por opciones. El jueves que viene pues iremos con una nueva negociación y seguiremos avanzando en esto de aprender a negociar. Mañana es viernes. ¿Y qué pasa los viernes en este podcast? Pues que hablamos de aprendimiento, de aprender a emprender. Estamos con toda esa parte de la contabilidad. Así que no te lo puedes perder mañana, te espero mañana. Y como te espero mañana, pues te voy a decir lo que te digo habitualmente, que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.